Muy buenos días y bienvenidos una vez más a Anatomía Humana para Todos. El siguiente video es la segunda parte y final de osteoartrología del tórax, donde trataremos la artrología de la caja torácica. Disfrútelo y denle like si les gusta. Antes de comenzar, las imágenes empleadas para esta presentación fueron obtenidas de las siguientes fuentes. Consideraciones generales a las articulaciones del tórax. Las articulaciones del tórax están a merced de los movimientos de la mecánica respiratoria. Puesto que la caja torácica es una estructura única, todas las articulaciones son solidarias entre sí. Se mueve una y se mueven todas. En relación a la pared posterior de la caja torácica vamos a tener dos articulaciones muy importantes que relacionan la costilla con la columna vertebral torácica. Estas son las articulaciones costovertebrales y las articulaciones costotransversas. En la porción anterior del tórax vamos a encontrar también articulaciones muy interesantes. Por ejemplo, la articulación de la costilla con su cartílago costal o la articulación condrocostal. Las articulaciones del cartílago costal con el esternón o las articulaciones condroesternales. Y además vamos a presentar articulaciones entre los mismos cartílagos costales. Estas son las articulaciones intercondrales. Por último, y de manera interesante, vamos a ver qué es lo que sucede con nuestro viejo amigo el esternón. Porque si es que recuerdan, hemos dicho que este hueso presenta articulaciones dentro de sí mismo, en particular entre el cuerpo y el manubrio y entre el cuerpo y el proceso sifoides. Comenzamos con la articulación costovertebral. Estudiemos en primer lugar las superficies osteoarticulares, las cuales involucran a la cabeza de la costilla y el cuerpo y pedículo de la vértebra torácica. Recordemos que la costilla presenta dos facetas articulares, una superior y otra inferior, que se encuentran separadas entre sí por una cresta roma. Por otro lado, la vértebra torácica presenta una hemicarilla articular superior, un poco más grande, y una hemicarilla articular inferior de menor tamaño. Destaco que existe la articulación de una cabeza costal por dos cuerpos vertebrales en la mayor parte de la caja torácica, con las honrosas excepciones de la primera, segunda, décima, onceava y doceava costillas. Veamos cómo se mantienen unidas entre sí las superficies articulares. Como buena articulación sinovial existe una cápsula de tejido fibroso que se inserta por sus extremos a las superficies óseas. Se añade un ligamento, señalado ahí en verde, que se extiende desde la cresta de la cabeza costal hacia el disco intervertebral. Este ligamento recibe el vinoso nombre de ligamento intraarticular de la cabeza costal. ¿Qué tal? Existen además ligamentos que se disponen por anterior y posterior reforzando la cápsula. El anterior presenta una forma triangular con su vértice dispuesto en relación a la cabeza costal y con su base presentando fibras que se separan entre sí y que se confunden lateralmente con las fibras del ligamento longitudinal anterior de la columna. Este ligamento se denomina ligamento radiado de la cabeza costal por este mismo motivo. Posteriormente tenemos otro ligamento que no está precisado en la terminología anatómica, denominado como ligamento costovertebral posterior. Y es este pequeño ligamento que les señalo yo aquí, que se extiende desde la parte posterior del cuerpo vertebral
hasta la parte posterior de la cabeza de la costilla. Este ligamento, insisto, se denomina, pero no aceptado en terminología anatómica, como ligamento costovertebral posterior. Ya veremos a continuación, o mejor dicho, ya presentaré a continuación mi teoría por qué este ligamento no es considerado en la terminología anatómica. Pues bien, dado que esto puede ser un poco confuso, reforcemos los conceptos, dado que en mi opinión no queda por lo demás claro en los textos anatómicos de referencia. En la imagen de la izquierda estamos viendo un corte transversal de la articulación costovertebral, en el cual podemos observar ahí, señalado en amarillo, el ligamento, muy bien, el ligamento radiado de la cabeza costal. El ligamento que yo les menciono, que no se encuentra reconocido en la terminología anatómica, se encontraría en esta posición posterior. Y ya decíamos que este ligamento le denominan ligamento costovertebral posterior. Mi teoría es que este ligamento no es reconocido por la terminología, ya que se encuentra muy cerca de este otro ligamento, que ya veremos un rato más, que se extiende desde el proceso transverso hacia el cuello de la costilla. Por lo que es razonable pensar de que lo consideren parte de las mismas fibras de este ligamento pintado en azul, o simple y llanamente que no les gusta y que no lo quisieron considerar. Anda a saber tú cuál es el motivo real. Pasemos a la imagen de la derecha para ver otro aspecto. Hemos retirado a este nivel que señalamos con el círculo morado la cápsula de la articulación costovertebral, o si quiere también, lo que es lo mismo, se ha cortado aquí las inserciones del ligamento radiado de la cabeza costal. Y se puede entender cómo la cabeza costal articula arriba con el cuerpo de la vértebra superior y hacia abajo con el cuerpo de la vértebra inferior. La cresta roma coincide con la altura del disco intervertebral, al cual está unido por el ligamento intraarticular. Por lo mismo, se entiende que tendríamos, al menos en teoría, dos cavidades sinoviales, una superior y otra inferior. Aunque muchas veces resulta que realmente es solamente una gran cavidad sinovial que se encuentra estrechada y que contornea por atrás al ligamento intraarticular de la cabeza costal. Respecto a la vascularización y la inervación, es sumamente sencilla. Provienen de ramos vasculares provenientes de los vasos intercostales posteriores, que dan ramas superiores e inferiores que llegan por estos lados a la articulación costovertebral. El nervio intercostal hace básicamente lo mismo, solamente que aquí Nether estaba aburrido o muy apurado y no quiso dibujarlos. Articulación costotransversa. Las superficies articulares están constituidas por las facetas articulares del tubérculo de la costilla y su contraparte a nivel del proceso transverso. Si lo observamos desde posterior, vamos a verificar que los procesos transversos en la parte más alta del tórax se encuentran a la misma altura de los tubérculos costales, pero en la medida que vamos descendiendo, los tubérculos articulares se tienden a posicionar más superiores respecto a los procesos transversos. Los medios de unión son un soberano dolor de cabeza, por no decir de otra parte, especialmente los ligamentos. Vamos a ellos. En primer lugar tenemos la cápsula articular, la cual es muy fina y laxa y no tiene mayores complicaciones. Para reforzarla presentamos importantes ligamentos estabilizadores. En primer lugar, y marcamos ahí un importante ligamento que se inserta en el cuello de la costilla y en el margen anterior del proceso transverso de la vértebra torácica. Este ligamento se denomina simple y llanamente ligamento costotransverso. En la parte posterior de la articulación costotransversa, reforzando la cápsula, encontramos otro ligamento también muy resistente, que paradójicamente se le denomina ligamento costotransverso lateral.
Este ligamento es acintado, mide aproximadamente 1 por 2 centímetros y refuerza, como les digo, posteriormente la cápsula articular de la articulación costotransversa. Veamos más ligamentos. Uno que es muy importante es el ligamento costotransverso superior, el cual señalo aquí en color morado. Es un ligamento que se inserta desde el margen inferior de un proceso transverso de vértebra torácica hacia la cresta del cuello de la costilla, o lo que es lo mismo su borde superior. Este es un ligamento bastante grueso y resistente, que mide aproximadamente 1 por 1 centímetros. Por lo demás, le han descrito a algunos autores fascículos accesorios, que se ubican por lateral y por medial al fascículo principal. Estos fascículos accesorios la verdad que no son tan importantes, pero el ligamento o el fascículo principal sin lugar a dudas es un potente ligamento estabilizador de la costotransversa. Además, el ligamento costotransverso contribuye a delimitar con el pedículo de la vértebra un agujero denominado originalmente foramen costotransverso, por el cual pasa el nervio intercostal, ¿no? Claro que sí, el nervio intercostal. Muy bien. Para seguir causando sufrimiento, vamos a añadir que existen además otros ligamentos que quizás no son tan importantes. De hecho, algunos autores no los mencionan, pero que bueno, también hay otros autores que sí los precisan, así que aquí los vamos a ver. Tenemos un ligamento que va desde el proceso transverso hacia el cuello de la costilla, y eso se le denomina ligamento transverso costal inferior. Y nótese que lo coloco entre comillas porque esto no está reconocido por la terminología anatómica. Es un ligamento muy finito y poco relevante que se encuentra adyacente al ligamento intertransverso. Un ligamento que ya tendremos el privilegio de conocer cuando veamos columna. Los otros son fascículos fibrosos que se extienden desde las láminas de las vértebras hacia las articulaciones costotransversas, y a eso se le denomina ligamento costolaminar. Bueno, esto que les muestro aquí les puede causar un poquito de gracia o de rabia, no sé, dependiendo cómo sea usted. Pero la imagen de la izquierda, fíjense que tenemos los ligamentos que habíamos mencionado hace un rato, que les decía que era inconstante, y para mostrarles a lo que me refiero, fíjense que en esta otra imagen, que es muy similar a la anterior, en este caso de Nether, y aquí Nether no gastó ni la más mínima gota de acuarela con el objeto de dibujarlo. Así que ya se dan cuenta que son ligamentos inconstantes o mal descritos y que por lo tanto no son tan relevantes como los otros que hemos dicho. ¿Cuáles son los más relevantes? Para ir resumiendo un poco: el costotransverso, el costotransverso lateral y el costotransverso superior. Concluimos la macabra articulación costotransversa viendo su vascularización e inervación, la cual es afortunadamente muy sencilla, dado que proviene de los mismos vasos que vascularizan e inervan la costotransversa. La única diferencia es que provienen de sus ramos posteriores, o sea, los ramos dorsales de los vasos y nervios intercostales. Antes de proseguir con las articulaciones del tórax, debemos señalar un aspecto muy importante respecto a las articulaciones costotransversa y costovertebral. Y es que, aunque ambas son articulaciones anatómicamente bien diferenciadas, funcionalmente se encuentran estrechamente unidas entre sí, a partir de un eje de rotación que pasa por ambas. Este eje de rotación es el que permite los movimientos de la costilla respecto a la columna vertebral torácica. Otro aspecto relacionado con esto mismo es que si lo vemos en una imagen superior, con el plano sagital de referencia, podemos evidenciar que en las costillas superiores este eje de rotación es preferentemente próximo al plano frontal, pero en la medida que nos vamos acercando hacia la apertura torácica inferior, este eje de movimiento se vuelve cada vez más próximo al plano sagital. Articulaciones costocondrales. Les tengo una muy buena noticia que los va a hacer muy felices, o al menos eso espero.
Las articulaciones costocondrales son extremadamente sencillas. Son superficies articulares continuas entre sí, donde el tejido óseo se continúa insensiblemente con el cartílago hialino del cartílago costal. No existe cavidad articular, ni tampoco existen grandes ligamentos de refuerzos. Lo único que existe es la continuidad del periósteo de la costilla con el pericondrio del cartílago costal. Por lo tanto, de un punto de vista de clasificación, esto es una articulación cartilaginosa y es un subtipo de sincondrosis. Articulaciones intercondrales. Las articulaciones intercondrales son las uniones de los cartílagos costales entre sí y las encontramos preferentemente en relación a los cartílagos costales de las costillas 8, 9 y 10 y también con los cartílagos costales de la séptima y de la sexta. Las superficies articulares, desde luego que son los cartílagos costales, y son articulaciones de tipo sinovial plana, con pequeñas cavidades articulares que se establecen entre los cartílagos. El medio de unión es básicamente la continuidad que tiene el pericondrio de un cartílago costal con el del otro. Y también se describe que existen algunos refuerzos fibrosos que contribuyen entonces a estabilizar un poco estas articulaciones. Articulaciones condroesternales. Las articulaciones condroesternales, articulaciones que son bastante interesantes. Primero, las articulaciones condroesternales de alguna forma muy particular recuerdan un poco a las articulaciones costovertebrales. No obstante, aquí las superficies articulares están representadas por el cartílago costal. Vamos a dar aquí una ampliación para que se vea más de cerca, que aunque nuestro amigo Netter no lo ha dibujado de esta manera, presenta una forma de cuña. Así que nos disfrazamos de artista. Creo que estoy siendo exagerado al decir artista. Hice una autoforma y para destacar un poquitito, esta forma como que tendría dos facetas, entre comillas. Estas son las que se corresponden con las incisuras costales del esternón que ya hemos visto con lujo de detalle. Respecto a los medios de unión, estas articulaciones presentan una especie de ligamento intraarticular, pero que es muy rudimentario. El ligamento externo-costal intraarticular. No lo dibujaron, yo voy a imaginarme que está más o menos por ahí. Nunca he tenido el privilegio de conocerlo tampoco. Pero se da cuenta que esto pudiera recordar un poquitito al ligamento intraarticular de la cabeza costal. Esa, recuerden, obviamente a nivel de la articulación posterior, al nivel de la articulación costovertebral. Y de manera muy similar a esa otra articulación también como ligamento de refuerzo, encontramos un ligamento radiado que se inserta en el cartílago costal y que sus fibras se dispersan por la cara anterior del periósteo del esternón. Con la diferencia que ahora esto se denomina ligamento radiado externocostal. Otro punto a señalar sobre esto. Los ligamentos radiados externocostales, sus fibras se entrecruzan todas de los distintos cartílagos costales de arriba abajo, formando una malla que refuerza por adelante el periósteo de la cara anterior del esternón. A esto se le denomina membrana esternal. Existe en la cara anterior del esternón, porque posteriormente, si bien existen algunos ligamentos similares a los esternocostales radiados, son mucho menos desarrollados. Otro aspecto a destacar, si es que aumentamos aquí el zoom al lado derecho, se dan cuenta, hicimos un gran acercamiento al proceso sifoideo. Existen también conjuntos de ligamentos que se dirigen desde los cartílagos costales y desde el cuerpo del esternón hacia el sifoides, los cuales configuran manojos fibrosos más o menos bien diferenciados que reciben el nombre de ligamentos costosifoideos. ¿Qué sucede con estas articulaciones? ¿Qué tipo de articulaciones tenemos? La gran mayoría de ellas son descritas como articulaciones sinoviales planas,
ya que la gran mayoría de ellas presentan cavidades articulares bastante rudimentarias en su interior, que se encuentran incluso parcialmente separadas a veces por la presencia de estos manojos fibrosos que ya les he mencionado en forma de ligamento intraarticular. En cualquier caso, la disposición no es constante, ¿ya? Existen variaciones, como muchos capítulos de la anatomía. Por lo tanto, vamos a decir que es lo más constante. Y lo más constante de todo, que esto es además una clásica pregunta de prueba, es la primera articulación condroesternal, porque esta no presenta cavidad articular y por lo tanto tampoco es considerada una articulación sinovial, sino una articulación cartilaginosa, específicamente una sincondrosis, porque ya sabrán ustedes que los cartílagos costales son de cartílago hialino. El resto de las articulaciones, como ya les decía, se les consideran articulaciones sinoviales planas. Sin embargo, puede existir, o se puede presentar, mejor dicho, que no hayan tampoco cavidades articulares en las otras articulaciones. Pero esto ya en el campo de las variantes de la normalidad. En ese aspecto han habido una serie de trabajos científicos, partiendo por los más antiguos, desde James Musgrove, que lo describió en el siglo antepasado, y otros trabajos científicos más actuales. Se manejan una serie de hipótesis al respecto, los cuales hacen pensar que quizás estas cavidades se forman más bien con el paso de los años en relación a la mecánica respiratoria, pero como digo, no está del todo claro. Bueno, vamos a concluir interesantemente con las articulaciones del esternón. Ya hemos precisado cuando hablamos de este hueso de que existe una articulación entre el cuerpo y el manubrio y otra entre el cuerpo y el proceso sifoides. O sea, una articulación manubrio-esternal y una articulación sifoesternal. Existe una serie de preguntas que ustedes están en todo el derecho del mundo de hacerse o de hacerme y decir, bueno, o sea, ¿por qué carajos un hueso está articulando consigo mismo? Eso parece bastante estúpido. Y pudiera cederle un poquitito su opinión. Ya es un poquito estúpido quizá. De alguna forma esto ha sido heredado con el paso de los años de los distintos textos de anatomía y está relacionado con la formación del esternón. Recuerde que el esternón, algunos autores le consideran una especie de columna vertebral en la parte anterior del tórax. Y eso significa de que desde el punto de vista de su desarrollo se forma por vértebras esternales, por decirlo de alguna forma, o mejor aún, una esternebra. Pues bien, estas esternebras que se forman a partir de los puntos de osificación que aparecen en el esternón primitivo de cartílago, se van fusionando paulatinamente con el curso de los años durante las primeras décadas de vida y producen estas crestas transversales que vemos en el cuerpo, estas crestas sinostóticas, o sea, una unión o una juntura ósea. Sin embargo, en la parte del manubrio con el cuerpo y del manubrio con el proceso sifoides suele persistir cartílago durante básicamente la mayor parte de la vida. Por esto mismo, ya se pueden imaginar que estas articulaciones son articulaciones cartilaginosas. Es más, considerando de que es el cartílago primitivo del esternón cartilaginoso, pudiera de manera muy razonable considerar de que son sincondrosis. El problema está en que cuando lo han cortado y lo han estudiado, algunas veces han encontrado, en vez de cartílago hialino, fibrocartílago. Y la relevancia de esto es que le cambia la articulación, porque si hay fibrocartílago no es sincondrosis, sino una sínfisis. De ello, que en terminología anatómica, por ejemplo, no existe, se puede decir de las dos formas. Se puede decir sínfisis manubrio esternal o sincondrosis manubrio esternal. Y lo mismo con la sifoesternal. Esto parece variar en función del individuo que uno considere y principalmente y sobre todo respecto a la edad. Incluso con el paso de los años se puede observar que la articulación manubrio esternal le pueden aparecer cavidades en su interior. Pero estas cavidades no son
cavidades sinoviales, sino son propias a la degeneración interna que sufre el cartílago. La articulación sifoesternal, al contrario, no suele producir eso, no suele producir cavidades, pero sí puede haber tejido cartilaginoso fibroso, en ese caso sería una sínfisis o una sincondrosis. Por lo tanto, lo correcto son las dos. Ahora, yo no sé cómo se lo irán a enseñar a ustedes ahí en sus clases respectivas de anatomía. Desde luego usted tiene que contestar lo que le pregunte su profesor, no lo que le estoy diciendo yo, porque es el profesor el que le va a colocar la nota, no yo. ¿De acuerdo? Así que si que le enseña que una sínfisis, le dice sínfisis, se le dice sincondrosis, le dice sincondrosis, y si es que le dice que son ambas, le estrecha la mano de mi parte y le dice que estamos absolutamente de acuerdo sobre este controvertido tema. La vascularización de todas estas articulaciones anteriores provienen de vasos que nacen directa o indirectamente de los vasos torácicos internos. Y los nervios provienen de los ramos terminales de los nervios intercostales. Y vamos a concluir esto con un pequeño brevario de lo que hemos dicho y tocando este aspecto que es de lo más básico, de lo básico que tienen que manejar cuando se hablen de articulaciones. Entonces, recuerden todas las articulaciones que hemos visto, comenzando con la costovertebral, que es una articulación sinovial y tipo plana. Puse planas ahí en plural porque recuerde que tiene dos carillas articulares y que la cabeza de una costilla articula con dos vértebras. La articulación costotransversa es una articulación sinovial plana. La articulación costocondral es una articulación de tipo cartilaginoso y es un subtipo de sincondrosis. La articulación intercondral es una articulación sinovial de tipo plana. La articulación condroesternal son en su mayoría articulaciones sinoviales planas, al menos normalmente, salvo la honrosa excepción de la primera, que es cartilaginosa y es un tipo de sincondrosis. Y respecto a las articulaciones externales, por último, son articulaciones cartilaginosas que pueden ser consideradas sincondrosis o sínfisis dependiendo del autor y del estado de ánimo.